¿Se escucha ahí? Bueno, buenas tardes para todos. Señora vicepresidenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Al señor presidente Infante de la Junta Departamental, muchísimas gracias a todos. Todos nos conocemos, pero corresponde, y empiezo por allí. La senadora Aciaín nos acompaña. Nuestra presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio. Es la más aplaudida en todos lados, le digo, ¿no? El senador Martín Lema, el diputado... Bueno, no. La idea es que solo se aplauda a Macarena, les cuento por la duda. El senador Martín Lema, el senador en funciones y reelecto Diego Echevarría. No, diga senador. Igual te aplaudieron. ¿Tenés noticias para mí? El senador Heber, el diputado Casareto. En el diputado Casareto excusamos al diputado Blas. Senador Blas, no me cambien el libreto. Y el senador Gandini que nos acompaña. Y el vicepresidente. Estela. Muchísimas gracias a todos. A ver si les parece, porque este es el departamento número 13 que hacemos y hemos cambiado la dinámica para respetar el trabajo de los periodistas, que en definitiva son los que reproducen el mensaje. Entonces, nuestra idea inicial es hacer la conferencia de prensa, que los periodistas pregunten lo que quieran preguntar y después nos quedamos un rato si a ustedes les parece bien. Y el intendente Antía está por venir en cualquier momento, así que cuando venga lo saludamos. Para los señores periodistas y para todos, a forma de brevísima introducción, esta es la primera gira que arrancamos el miércoles pasado de los senadores y legisladores del Partido Nacional después del evento de la elección del 27 de octubre. Estamos terminando mañana aquí al lado en Rocha, esta primera gira nacional. Se solapó con la gira de Álvaro de la fórmula de la coalición de gobierno que se hizo, creo que fue el lunes aquí o martes por ahí, lunes aquí, y la semana que viene seguramente nos veamos de vuelta porque comenzamos una gira nacional de legisladores de los 5 partidos de la coalición combinados en todo el país. En 3 días vamos a recorrer todo el país. Así que la idea era hoy, después vamos a decir, pero eso es adelanto, es agradecer y empezar la campaña electoral hacia la segunda vuelta. Pero eso lo hablamos después. Si les parece, le damos la palabra a los periodistas que son los que están trabajando con horario. ¿Hay orden para preguntar? Hay orden de no aflojar. ¿Tienes? Que lamentablemente le estaba faltando el respeto a los montevideanos. Nosotros cuando hicimos una exposición exigiendo una solución, lo hacemos con documentos, lo hacemos exponiendo argumentos y lo hacemos porque yo personalmente fui hasta el lugar para constatar la situación. El saneamiento de Montevideo en lo que son las aguas servidas principalmente va a la planta de pretratamiento de Punta Carretas. En esta planta de pretratamiento, en un procedimiento que es poco intensivo, lo que se hace es separar los sólidos gruesos del líquido residual. Los sólidos gruesos van a Felipe Cardoso, que ahí se viene un problemón, pero dejémoslo aparte. Las aguas residuales, lo que se hace es desecharlas lejos de la costa, porque en las costas hay gente que se baña en las playas y no pueden tener, o no es conveniente que tengan contacto con esos desechos. Entonces hay un colector, que el colector es lo que lleva a estas aguas residuales lejos de la costa. El colector mide aproximadamente 2,5 kilómetros. Lo que sucede hace 20 años, y es reconocido por la Intendencia de Montevideo sin una solución, es que hay pérdidas, tiene fugas porque tiene 3 roturas. Una de ellas está a 1,5 kilómetros, o sea, mucho antes de lo que está diseñado el sistema para desechar las aguas residuales. Estas fugas que hacen que esa agua que no es recomendable estén más propensas a tener contacto con gente que se pueda llegar a bañar, por ejemplo. ¿Por qué le entramos a fondo a este tema? Por un hecho
que hizo que tomemos un mayor conocimiento, que fue que de 92 nadadores, 85 hace poco tiempo terminaron con vómitos y diarrea en una actividad que fue autorizada por la Intendencia de Montevideo. Este problema que yo estoy comentando, en realidad, es un problema ya reconocido por las propias autoridades y está en informe de saneamiento de la Intendencia de Montevideo. En el año 2009, el director de Desarrollo Ambiental ya dijo que era una necesidad poder reparar el colector. Fíjese, del año 2009, del año 2010 hubo otra intervención. Hay un informe del año 2019 y ahora nos enteramos que hay otro informe del año 2022. ¿Qué es lo que pasa? Absolutamente nada, no se arregla. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Que cuanto antes hay que dar una solución a un problema que lleva más de 20 años, porque las personas que utilizan las playas pueden tener riesgo de un contacto con esas aguas residuales que yo comentaba y eso genera un riesgo para la salud, sin perjuicio del daño ambiental. Entonces, yo creo que hay que dejar de faltar al respeto a través de malas gestiones y ocuparse de solucionar estos problemas de fondo que llevan muchos años, que han sido reconocidos y no han tenido o la capacidad o la voluntad de llevar adelante una solución. Bueno, para el señor también, ¿será por eso que canales de Montevideo, canales de televisión de Montevideo en la jornada de hoy empezaron a decir que las delicias, que para la 23, para la 19, también tenían problemas con el uniforme? Yo ahí desconozco, yo estoy hablando de un caso estudiado que lleva más de 20 años, que hay reportes de prensa, que hay informes oficiales, que está la apreciación técnica de ingenieros, que tenemos imágenes y videos porque fuimos hasta el lugar, no nos quedamos solamente en el estudio del tema y por eso es una perla más del caos que lamentablemente vivimos y que el intendente Antía tiene razón. Hace pocos días el intendente Antía hacía referencia a las malas gestiones de Orsi Cose y que cuando uno llega a Montevideo a Canelones lamentablemente se encuentra con una carta de presentación que no es la aconsejable, que es la basura. Como montevideano siento un poco de vergüenza y nos deberíamos disculpar ante el gran intendente que tiene acá el departamento. Lo bueno es que en algún momento va a cambiar y no en el largo plazo. Gracias. Primero nos alegramos que haya debate y segundo, es una lástima que no se haya aceptado voluntariamente. Los debates no son un evento deportivo para quienes lo protagonizan. Los debates son un instrumento que está destinado a que la gente pueda discernir, pueda elegir, que los candidatos puedan expresar sus ideas, quedar expuestas y quedando expuesta la gente pueda opinar. Todos sabemos que el Frente Amplio decidió esconder a Orsi durante toda la primera vuelta. Y lo escondió porque no iba a programas de televisión y mucho menos a un debate que rechazó. Ahora la ley lo impone. Hago un paréntesis y agrego, si va a ser como todos sabemos que va a ser el Parlamento, el centro de las negociaciones y el centro de los acuerdos, qué bueno sería también saber, ver, debatir a quienes aspiran a presidir el Poder Legislativo y que la ingeniera Cose aceptara el debate que Valeria Ripoll invitó, porque son poderes independientes y en este poder el legislativo va a estar centrado buena parte de la negociación política en este periodo. La opción parece ser, la ley no nos permite esconder más a Orsi, pero como no hay ley que obligue a las candidatas a vicepresidente, en este caso, seguiremos escondiendo a Cose. No es una pérdida para los dirigentes políticos, es una pérdida para la gente. Cierro el paréntesis. Y lo ato con la pregunta que hacía tu colega recién allí. Es un instrumento. Nosotros, cuando digo nosotros y la coalición republicana en su conjunto, tuvimos expresión de nuestras ideas antes de la primera vuelta e inmediatamente después de la primera vuelta, este lunes pasado, presentamos el plan de gobierno. Esta elección va a presenciar un hecho histórico que no tiene antecedente en el Uruguay.
y es que de las dos fórmulas que se van a presentar, solo una, la nuestra, presentó plan de gobierno. El Frente Amplio no presentó y ya anunció Orsi que no va a presentar plan de gobierno. Es decir, que los uruguayos que quieran elegir tienen que elegir sobre lo transparente, sobre lo que se conoce, sobre lo que se escribió y se firmó, y por lo tanto podrán después reclamar y garantizar y verlo cumplido y reclamar por lo que no se puede cumplir o no se haya cumplido. Sin embargo, quien vota al Frente Amplio vota un cheque en blanco. Un enorme salto al vacío. Pero aparte es insólito que un partido político no presente el mapa de ruta para los 5 años que pretende llevar adelante. Aquí esta demuestra la certeza sobre la incertidumbre. Le voy a dar un dato típico de estas horas, de materia vinculado a la seguridad pública, en un ámbito que es parte quizás de las mayores amenazas que tenemos en Uruguay, que tiene el continente, pero nosotros vivimos en el barrio más lindo del continente, que es Uruguay. Ayer, el candidato Orsi dijo que era un disparate la ley de derribos y que pretendía derogarla. Es decir, que el planteo que hace es regalar el espacio aéreo uruguayo al narcotráfico. Regalar la seguridad de los uruguayos, el tránsito del crimen organizado en nuestro espacio aéreo al narcotráfico. Es primero llamativo, porque tuvieron oportunidad de impugnarlo cuando la LUC y no lo impugnaron. Así que descubrieron que era mala después de la LUC, porque esto no estuvo incluido en los artículos impugnables. Y segundo, habla de un enorme desconocimiento de un candidato a la presidencia. Primero, porque lo que dijo es equivocado. Y segundo, porque responde a los intereses o a las pretensiones de un país extranjero. Esto de oponerse a la ley de derribo uruguaya es una posición que tiene Estados Unidos. Y yo como ex ministro de Defensa lo puedo decir, porque yo discutí estas cosas con el gobierno de los Estados Unidos. Y le dije, esa es su posición por Uruguay, a pesar de que Estados Unidos es un país poderoso, Uruguay es un país digno y soberano. Y decide sus legislaciones. Y por lo tanto fuimos adelante y el Uruguay fue sometido a sanciones desde el punto de vista de las posibilidades de acceder a equipamiento militar para la Fuerza Aérea, justamente por esta posición de los Estados Unidos. La verdad es lamentable que un candidato a la presidencia, por intentar hacer una guiñada a una potencia extranjera, sea la que sea, fragilice y debilite la seguridad de los uruguayos. Esto también está en discusión. Además es llamativo, sí, claro, es más llamativo. Brasil, que es un país, desde el punto de vista del su lema ideológico, que participa con Orsi, el gobierno de Lula, tiene ley de derribo. Es más, los aviones para proteger nuestro espacio aéreo, el gobierno uruguayo se los está adquiriendo a Brasil, justamente, porque es un país que nos permite acceder a un material que no podemos acceder en otros países del mundo porque tenemos una interdicción por parte del gobierno de Estados Unidos. No se gobierna haciendo guiñadas a países extranjeros, se gobierna sosteniendo valores y sosteniendo los intereses del Uruguay. Luis Alberto, sí, acá hablamos de exministro. Sí, yo también corroboro esto que acaba de decir Javier, porque nosotros recibimos cuestionamientos por la ley de derribos, incluso condicionándolo a que se instalara la oficina de la DEA acá. Era uno de los requerimientos, porque parece ser que hubo un error, creo que fue un accidente en el Perú, donde tiraron un avión que venía gente personal civil, incluso religioso, por la ley de derribos, y esto se instrumentó en el Parlamento, en el Congreso americano, la instalación de que no se tuviera relaciones de apoyo a países que tuvieran la ley de derribos en el Congreso americano, y es una condición. Ahora, a mí me extraña que quien enarbola las banderas del antiimperialismo sea tan genuflexo es la palabra a un requerimiento de este tipo. Realmente a mí me llama la atención. Nosotros estábamos por tener más radares
para poder actuar, y aviones que se estaban comprando por parte de la Fuerza Aérea como para que no haya territorio en donde tiraran la droga vía aérea, sobre todo en la zona norte de nuestro país, que es Salto, Paysandú, Tacuarembó, Artigas, que es donde se registran ingresos de avionetas del narcotráfico. Entonces ahí tener radares y tener una fuerza aérea pronta, rápida, como para poder actuar, hacía factible que la ley de derribo. Pero no es derogándola, sino apoyándola. Y quiero terminar con esta pregunta. Yamandú Orsi tuvo una reunión con el sindicato policial y dijo, a mí me llamó mucho la atención, porque dijo después de la reunión de que se comprometían a respaldar a la policía. Bueno, le contestó el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, muy bien. Yo aconsejo que miren el tuit que publicó Nicolás, donde dice apoyar a la policía primero moralmente, jurídicamente, como lo hace la LUC, pero además dándole vivienda, que no había ni una vivienda para la policía en los 15 años de gestión del Frente Amplio. Hoy en el plan Avanzar hay más de 300 y sigue creciendo la posibilidad de darle y sacar al policía sobre todo aquellos que viven en asentamientos. Y además se decía que se querían reabrir destacamentos y subcomisarías. Pero si fueron ellos los que la cerraron, ellos mismos cerraron los destacamentos y la subcomisaría. Era rarísimo ver que proponía que iban a hacer lo que ellos habían provocado el problema. 166, dice ahora, cuando yo me fui era 140, ahora sigue reabriendo Nicolás, el ministro del Interior, Martinelli, el doctor Martinelli sigue abriendo, ahora vamos en 166. Y lo más extraño, y termino con la pregunta para no hacerlo largo, es que todos esperábamos la respuesta de Orsi, yo puse especial atención, y dijo que le parecía muy extraño que el ministro del Interior opinara sobre un tema polémico como la seguridad. Y que opinara sobre este tema, porque el ministro del Interior nos tenía que dar garantías a todos del proceso electoral. Pero tan frágil es la memoria, ¿no recuerda que Bonomi, cuando era ministro del Interior, cuando Lacalle Pou presentó su plan de seguridad, dijo que el plan de seguridad de Lacalle Pou lo llamaba a risa, que lo hacía reír, y que la convocatoria que después realizó de que el 2 de marzo iba a citar a todos los jefes de policía a la Torre Ejecutiva para dar una batalla frontal al tema de la delincuencia, lo tomaba en chiste o le causaba gracia. Más intervención que Bonomi comentando el programa de un candidato. Acá lo que dijo Nicolás Martinelli es lo que está sucediendo. No es el programa de nuestro partido. No está interviniendo en la campaña electoral, que puede además, como ministro puede intervenir y opinar. No tiene prohibiciones. Pero si además no puede contar con lo que viene haciendo, es increíble que un candidato a la presidencia no sepa los límites de la Constitución y quiénes son los que están limitados a hablar de política y quiénes sí lo están. Y además, frágil memoria, porque no se acuerda de los dichos de Bonomi en el pasado. Eso sí llama a la risa y hace reír mucho. ¿Cuáles son, para cualquiera la pregunta que se quiera responder, cuáles son los puntos más importantes que ustedes quieran destacar, no para nosotros, sino para nosotros también, pero digo, para los votantes, los indecisos sobre todo, cuando hay una coalición republicana, una coalición que, bueno, que tiene que trabajar ahí con una de las mayores fuerzas políticas, que es el Frente Amplio, para volver a ganar la presidencia? Beatriz. Bueno, primero, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que tiene que ver con esta recorrida, además del agradecimiento, es exhortar a todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que aún no tienen definido
quien entienden que es la persona indicada para guiar los destinos de nuestro país, a hacer una lectura de lo que es auténticamente un programa de gobierno. Quiero decir esto porque muchas veces hablar de programa de gobierno puede pensarse que son meros titulares, y sin embargo, la coalición de gobierno, que como ustedes vieron, al otro día de haber ganado Álvaro Delgado como candidato, se reunieron y en menos de una semana la coalición de gobierno pudo llevar adelante un plan de gobierno integral, ponderando cada uno de los partidos que la constituimos, cuáles eran los temas más importantes que ellos entendían que tenían que priorizar. Así que para nosotros decirle a los ciudadanos que al igual que este gobierno que tuvo un rumbo muy claro hace unos años, aunque con determinadas características, porque era un plan de gobierno de una coalición que se estrenaba, que se estaba recién armando. En esta oportunidad, los años transcurridos, pese a que muchos auguraban que no íbamos a durar mucho tiempo, nos permitieron llevar adelante un auténtico plan de gobierno y no meras líneas estratégicas. Dentro de todo de estos aspectos nos interesa trasladarles que, como dice nuestro candidato, no se trata solamente de una continuidad, sino que precisamente hay aspectos nuevos que tienden precisamente a poderse llevar adelante en virtud del gobierno que sentó las bases de esta coalición de gobierno que hasta hoy está gobernando. Así que lo que estamos exhortando es un poco, también tratamos de que se recuerde parte de lo hecho. No solo la estabilidad económica, la estabilidad jurídica, que forma parte de los que todos conocemos en un país de alta adhesión democrática, sino aspectos que son puntuales y que le cambiaron la vida a la gente en lo cotidiano. Y yo voy a dar algún ejemplo puntual, porque todos ustedes lo saben. Bueno, aquí en Maldonado, quien no reconoce lo que fue el realojo del Kennedy, años hablando de lo que significan los asentamientos y la necesidad de buscar un destino digno a miles de compatriotas, y es este gobierno municipal, obviamente, que lleva adelante lo que es un programa específico, que tiene un plan estratégico de realojo de asentamientos en todo el país. Pero miren, por ejemplo, nos acordábamos el otro día con los compañeros que este gobierno, a iniciativa de senadores de nuestro partido y en coordinación con el Ejecutivo, hizo que muchísimas familias deudoras del banco hipotecario pudieran terminar con el pago de casas que habían pago hacía ya mucho tiempo. Hace unos meses, una cantidad de familias con deudas que de pronto son menores en su monto para muchos, pero que para muchas de las familias son impagables, pudieron con la banca llevar adelante distintos acuerdos o para pagarlas, o algunos incluso, de determinado monto, incluso cancelarlas. Y como esto podíamos seguir hablando de una cantidad de ejemplos que son la base para lo que en nuestro, vuelvo a decir, programa de gobierno sientan las bases de ese segundo piso de transformaciones, y a quienes los estamos invitando, porque sin lugar a dudas define un voto lo que el candidato y su equipo está proponiendo. Bueno, precisamente nos interesa hablar de lo que hemos conseguido y lo que estamos construyendo para ese segundo piso de transformaciones con este programa de gobierno. Apelando también a tu trayectoria en este caso como vicepresidenta de la República, ¿cuál va a ser el rol de aquel senador en caso de que gane la coalición de gobierno, el gobierno, vale la redundancia, esa negociación con el Frente Amplio, con los senadores del Frente Amplio, para que se aprueben estas leyes? El Parlamento, la esencia de un Parlamento es la negociación. Por lo tanto, si hay algo
que implica ese desafío, como decía Javier, en el ámbito parlamentario, es que todos los partidos van a tener que realmente entender que a efectos de hacer concreciones en bienestar de nuestro país es indispensable dejar de lado lo ideológico y avanzar en negociaciones claras y contundentes. Por eso nosotros tenemos mucha fe en nuestros compañeros electos parlamentarios, especialmente, obviamente, en el Senado, donde no hay mayoría, a efectos de agudizar ese aspecto que el legislador debe llevar adelante, escuchando lo que la ciudadanía nos dijo, porque por algo la ciudadanía nos ha dicho que esta es la conformación del nuevo Parlamento. Un agregado, Beatriz. Para la pregunta, para complementar lo que se tiene recién. Habitualmente, y acá hay varios legisladores presentes, la mayoría de los que estamos en esta mesa, se entiende que el Parlamento tiene dos cuerpos. El Parlamento no tiene dos cuerpos. Siempre se habla del Senado y diputados. El Parlamento tiene tres cuerpos: Senado, diputados y Asamblea General. Y el pronunciamiento mayoritario, el pronunciamiento de la mayoría de los uruguayos fue coalición republicana, mayoría, 48%, y segundo, sin mayoría parlamentaria. En el Parlamento que se va a conformar no hay mayorías parlamentarias. Y por lo tanto, la capacidad de debatir, de discutir y acordar, y por eso lo decíamos en el caso de las vicepresidentas, las eventuales vicepresidentas, es fundamental. Pero tiene que haber una certeza. Gobierno va a haber, porque el planteo de no responder a la voluntad mayoritaria de la gente que se expresó por el 48% es un planteo que no es democrático. Es decir, pretender que el 48%, por circunstancias que son legales, pero que son la expresión de legisladores, es ir contra la mayoría de los uruguayos. La coalición republicana representa a la mayoría de los uruguayos. En el Parlamento ningún partido tiene mayoría parlamentaria por sí o ante sí. Nos impone el diálogo, y en el diálogo tenemos lo mejor, que es el mejor presidente para dirigir el diálogo. En estos días de gira recordamos un evento que sucedió, y estamos en la sede de la Junta Departamental de Maldonado, que sucedió en el Congreso de Intendentes hace 2 años, diciembre del 22, donde le correspondía la presidencia al Frente Amplio, que tiene, como ustedes saben, 3 intendentes. En aquel momento era COSE de Montevideo, Orsi de Canelones y Lima de Salto actualmente también. Y correspondiéndole como le correspondía al Frente Amplio, los que ahora se erigen y nos dan clase de diálogo, no se pudieron poner de acuerdo entre ellos. COSE reclamaba para sí la presidencia y Orsi también reclamaba para sí la presidencia. Resultado, le pidieron al Partido Nacional que se hiciera cargo del Congreso de Intendentes porque no podían ponerse de acuerdo. Y allí fue Fernando Echevarría, intendente de Flores, quien asumió la presidencia del Consejo. Es decir, quienes nos dicen, e irónicamente en las últimas horas Orsi lo dijo, que se alegraba de que hubiera un espíritu dialoguista por parte del Partido Nacional y de su candidato y del candidato de la coalición, tendría que recordar que el diálogo empieza cuando, entre otras cosas, se tiene no solo la voluntad, que es una expresión de deseo, sino que se ejerce el diálogo. Y cuando intentaron ejercer el diálogo entre la fórmula presidencial que hoy integra el Frente Amplio, no se pudieron poner de acuerdo y tuvieron que llamar en auxilio al Partido Nacional. Senador, como legisladoras y legisladores, esto es reciente, esto fue hace un rato. Las declaraciones de Abdala, que reconoció el resultado del plebiscito sobre la seguridad social, pero dijo que seguirán luchando para que la seguridad social sea un derecho humano fundamental. También destacó que la ley 20.130 es perjudicial para el pueblo uruguayo, que el gobierno convirtió esta ley en definitiva, en un ajuste fiscal, porque elevaron la edad de jubilarse para rebajar en un 10% la tasa de reemplazo, es decir, el salario jubilatorio. Y pretenden seguir insistiendo con el tema, y ante un eventual gobierno frente a Amplista, ¿qué esperan ustedes que suceda con este escenario? Lo primero que tendría que hacer Abdala es tener una mentalidad democrática, porque en democracia se acata y solo se acata el pronunciamiento mayoritario. Me hace acordar, y esto revela la edad, me hace acordar el plebiscito del 80.
Yo no voté porque me faltaba un año para tener 18 años, pero milité por el no en aquel momento. Y el resultado del plebiscito del 80 fue, me acuerdo de memoria, 57-43. 57 el no, 43 el sí. Y los golpistas de la época decían que había que prestarle mucha atención al sí porque se había pronunciado el 43% de los uruguayos. Muy similar, ¿no? En democracia, y sobre todo en ejercicio de democracia directa, binaria, se respeta y solo se respeta el pronunciamiento popular. E intentar falsificar, intentar tergiversar y pisotear el pronunciamiento popular no es democrático. Y esa expresión participa de alguien que no tiene un razonamiento democrático. Nosotros también fuimos a un plebiscito que respaldábamos, el del sí amarillo de los allanamientos nocturnos. Y obtuvo un resultado de 40% que lo respaldaba y 60% que no. Y el Partido Nacional dijo, habló el Uruguay, la mayoría está en desacuerdo con lo que opinamos, acatar y solo acatar. ¿Se puede? David, ¿podés? No, con esto estoy bien. No, Los Jorge, de la los de prensa. los canales. ¿Verdad que son varios? Para Sí. complementar lo que decía García, Javier, y respondiendo a una parte de la pregunta. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, debería recordar que el mayor ajuste fiscal de la historia de este país lo hizo el Frente Amplio en el 2007 y le metió la mano a los jubilados creando el IAS. Ese fue el ajuste fiscal. Esa fue la medida que a partir de aquel momento recaudó no 300 millones de dólares como había anunciado Astori, sino 2.000 millones de dólares por año, una parte importante de la cual la pagan los jubilados. Ese es el ajuste fiscal que nosotros comenzamos paulatinamente a disminuir y lo vamos a seguir haciendo en la medida que la economía lo permita, porque consideramos que es un impuesto injusto, pero lo crearon ellos. Y yo no recuerdo que Abdala haya levantado la voz en defensa de los jubilados ni de la seguridad social de aquel tiempo. Hay que poner las cosas en su lugar. Como decía García, acá se hizo una consulta popular, libremente los ciudadanos se expresaron y más del 60% eligieron confirmar las dos reformas que estaban en cuestión, la del 96 y la del gobierno en el año pasado. Ambas han quedado vigentes y son las que van a regir y van a seguir rigiendo. ¿A preguntas? Bien. Muchísimas gracias. Gracias por venir, muy amable a todos. Le damos la bienvenida al intendente Antía. ¿Sabe cuándo llegar? Vení, Coqui. ¿Hacemos algo o damos final? Para que me pase Coqui. Agarrá. Saludate acá. Arranca. Hola, dame 5 minutos. Brevemente así participamos. Los periodistas, si quieren, se pueden quedar. No vamos a decir nada distinto a lo que dijimos con ustedes, así que están invitados a... Que no, Con un poco más de énfasis. un poquito más de... No, agradecerles muchísimo. Venimos, yo voy a hacer nada más, no voy a hacer una intervención política, les quiero contar, recién alguno de ustedes me preguntaba cómo está yendo la gira, porque creo que tiene un contenido político que ahora que ya llevamos 13 o 14 departamentos hechos, revela una actitud. La verdad que les decía, entre hoy Maldonado y mañana Rocha Florida, que terminamos la gira de senadores, a cuenta de la que vamos a tener la semana que viene, transmitirles lo positivo que ha sido esto, pero positivo desde el punto de vista de lo que hemos recibido por parte de los distintos compañeros en las sedes partidarias donde fueron las conferencias de prensa y las actividades. Primero una cosa que fue una
un continuo en todas las reuniones. Las reuniones, si bien eran gira de legisladores del Partido Nacional, en todas participaron dirigentes, legisladores del Partido Colorado. Y eso que era solo porque esta era una gira de agradecimiento. Nosotros veníamos a agradecer como primera cosa a todos ustedes en Maldonado y a todos nosotros en cada uno de los departamentos como militantes del Partido Nacional. Nadie de los que se dedicó a analizar las encuestas y a analizar públicamente se arrimaba a lo que al final fue la voz de las urnas. Ninguna encuesta dijo que la coalición republicana iba a tener el 48%. Yo advertía hoy en 33, por favor que ahora no digan que nos va bien, porque vamos a seguir como estamos. Vamos a seguir como estamos, que nos va bien. Lo mismo que en el Partido Nacional. Por eso el resultado de las encuestas nadie. Hay un problema metodológico, porque todos partimos de la buena fe. Pero seguramente hay algún problema metodológico que los lleva en varias elecciones a decir que el partido vota menos y el frente vota más. Pero es un problema metodológico que seguramente podrá ajustarse un poco. Transmitirles eso y transmitirles el fervor que estamos encontrando. Recién yo vengo de Lascano, en una reunión, en una sede del Partido Colorado, en Lascano, que había representantes de los 5 partidos, incluido el Partido de Lustro, en la sede que estuve recién. Y esto garantiza, y cierro acá, esto garantiza algo que lo hemos recibido como preguntas durante todas estas 2 semanas que van desde el 27 de octubre. El 27 de octubre hubo un resultado, pero los análisis hablan de otro resultado. Es decir, no le invocaron al resultado que fue, y después de no invocar al resultado que fue, nos querían interpretar lo que había resultado. Yo le dije, no, mejor dejen que los números hablen, si son objetivos. Entonces, después del 48%, vino el relato. El relato dijo, sí, 48%, pero las fugas van a ser muy grandes. Digo, ¿pero cómo que la fuga? Y esto es lo que estamos viendo ahora. Hemos encontrado una solidez en la coalición republicana que no podemos decir que es mayor que la elección pasada, por una sencilla razón. En el 19 no había coalición. Fíjense ustedes, este fin de semana, para que tengamos un equivalente, pasado mañana sábado es el segundo sábado posterior a la elección del 27 de octubre. Bueno, hoy jueves, 5 años atrás, no estaba conformada la coalición. La foto de los 5 candidatos a la coalición se logró el segundo sábado posterior en un evento que se hizo allí en el Molino de Pérez, en la Rambla de Montevideo. Perdón, Marcela. Obvio. ¿No le sorprendió lo que pasó con Cabildo Abierto, el porcentaje menor de votación? Como dice Luis Alberto, lo que estamos acá hacemos política, pero no politología. Pero hay una realidad, Marcela, que es la votación de la coalición. Y la votación de la coalición prácticamente se emparenta con la aprobación de la gestión del gobierno, y que haya reconfiguraciones pasa dentro de nuestro partido, no va a pasar una coalición de diferentes partidos, es normal. Lo que importa es el partido, y en este caso lo que importa es la coalición. Y retomo y cierro con esto. Perdona, Marcela, una gran fortaleza que hace que sea incomparable, porque no había coalición, pero aparte porque hay 5 años de gobierno. A mí me llamó la atención que llamara la atención que Ojeda dijera que vamos a cogobernar. Obvio que vamos a cogobernar, si cogobernamos 5 años, y si vamos a cogobernar 5 años más. Lo ilógico sería que hubiera algún partido de la coalición que no integre al Poder Ejecutivo. Esto es lo normal, lo que debe suceder aquí y en cualquier país del mundo. Y aparte de una experiencia donde hubo una elección en el medio, que fue el referéndum, que también ganamos, el domingo pasado la ganamos por más distancia que el referéndum de la LUC. Aparte de eso, el problema no lo tenemos nosotros. Fugas va a haber en el Frente Amplio. Ahí sí va a haber fugas. Porque la configuración que emanó del domingo 27 de octubre es la de un Frente Amplio que no tiene nada que ver con el poder interno que tenía el Frente Amplio en el periodo pasado. Desapareció el astorismo, el serenismo. El único senador que representa algo esto es Vergara, y salió con votos prestados del MPP, que le prestó votos al Senado para que pudiera salir. El resto, MPP, Partido Comunista, Partido Socialista Ortodoxo, Grupo de COSE y el Grupo de Sendic. ¿Cuántos uruguayos que votaron a Orsi en la primera vuelta, que miran esta foto,
Dicen, este no es el Frente Amplio que yo conocí de un astorismo en una Asamblea Uruguay con 3, 4 senadores, 15 diputados. Este es un Frente Amplio escorado decididamente a la izquierda y donde el que manda es Abdala, que es del PIT-CNT, y el MPP y todos estos grupos políticos que hablaba recién. Por eso, transmitir lo que hemos vivido en estas 2 semanas de gira, que augura una gran solidez de la coalición. Garantizando el 48% que nos votaron, tendríamos la mayoría absoluta, pero vamos a ir por más. Ese es el desafío. Sí. No, tú. ¿Algún otro comentario que me parece importante? Y estamos aquí con muchos dirigentes políticos que mucho trabajaron, o sea que mucho agradecemos de todas las listas que han metido para adelante, que han hecho esta formidable votación que ha tenido el Partido Nacional, no anunciada por las encuestas, como quedó claro, ¿no? Pero esta diferencia son 90.000 votos. 90. Nosotros, lamentablemente, es un tema que tendremos que ir masticando para el futuro. No podemos seguir perdiendo los restos de la coalición que llevan a que en el Parlamento no tengamos reflejado lo que sale en las urnas. No es para decidirlo ahora, tenemos que ir pensándolo. ¿Por qué? Porque si no, hoy hubiéramos tenido 16 senadores de la coalición y hubiéramos tenido 50 diputados. Pero lo que decía Javier, presten mucha atención. Fíjense que en el balotaje pasado, Luis, que tuvo esa dificultad, que tuvo que crear la coalición, presentarla en público y someterla en el balotaje, tuvo una ventaja sobre Martínez de 32.000 votos. La otra instancia que tuvimos donde se mostraron los 2 proyectos de país fue en la LUC, donde se sacó una diferencia de 34.000 votos. Yo si fuera frentista estaría preocupado, porque si era en el entorno de los 30.000 lo que diferenciaba un proyecto de otro, ¿cómo puede ser que haya crecido 3 veces más y hoy exista 90.000 de diferencia? Y tampoco hacer del tema de la mayoría como la piedra fundamental de tener gobierno o no tener gobierno. No es verdad. Con Luis Luis Alberto Lacalle Herrera, al año y medio, el Partido Nacional se quedó sin mayorías y siguió gobernando, no tuvo inconvenientes. Jorge Valle, ahí fuimos nosotros los culpables porque no fuimos de la coalición, pero no tuvo mayorías para terminar su periodo, después de haber salido de la crisis financiera y en medio de la crisis financiera se quedó y pudo gobernar. Ahora esto, que otra tesis que anda por ahí que a mí me preocupa, por lo menos reflexionar con ustedes, dice, bueno, pues son 2 proyectos similares. No, paren poco, compañera o compañero, paren poco. Naturalmente que para hacer un proyecto sobre salud mental no tiene que haber mucha diferencia, o como tratamiento para las adicciones tampoco. Pero vamos a tener proyectos que se van a confrontar, claro que sí, en política exterior. No es lo mismo que esté Álvaro en la presidencia que Orsi. ¿Y por qué? Y porque nosotros no hemos sido genuflexos en este sentido con las dictaduras de izquierda que hay en América Latina. Y tuvimos un presidente que condenó en los foros, frente a la cara de ellos, a la dictadura de Venezuela, a la dictadura de Cuba, a la dictadura de Nicaragua, que no tuvo pelos en la lengua, al mejor estilo de sus antepasados, para no hacer referencias partidarias. Pero lo hizo. Entonces no es lo mismo Álvaro que Orsi. Tampoco es lo mismo porque en el programa de gobierno del Frente Amplio está anunciando más impuestos. O sea, si tenemos a Álvaro en la presidencia, no va a tener iniciativa por más impuestos en la sociedad,
Y va a tener el poder de veto para evitar que se la quiera imponer desde el Parlamento. Y no es un tema menor que una sociedad tenga más gravo, más agravada, más impuestos, más costos. No es lo mismo que se diga que van a desprisionalizar en las cárceles. ¿Qué quiere decir desprisionalizar? ¿Abrir las cárceles? ¿O alguno que comete un delito que no vaya a prisión? Pero eso ya lo hicieron en el pasado. Y si tienen alguna fórmula distinta, que es que no paguen lo que dice nuestro código que tienen que pagar, bueno, entonces es para el delincuente una viña, ¿no? Puedo cometer delitos, pero no me van a poner en prisión. Bueno, eso Álvaro no lo va a permitir. Y ha dicho que queremos trabajar en las causas que originan el delito, por supuesto que sí, pero vamos a reprimir. Se está generando un cambio en el tema de seguridad, aunque no lo quieran ver, pero los otros días el ministro del Interior, ya no soy yo, lo dijo Nicolás Martinelli, bajó un 41% la rapiña, ya no un 30%, que se acuerdan que era lo que había anunciado Vázquez que iba a bajar, y no solamente no bajó, sino que subió un 50%. Ahora Martinelli mostró los números nuestros, ministro del Interior, y está llegando al 41% de baja de la rapiña. Pero siguen negando, ¿no? Relato. Dato mata relato. Y no podemos permitir que el relato nos gane en este sentido y tenemos que hacer este esfuerzo. Yo los invito a meter para adelante. Álvaro es el hombre indicado para el momento indicado. No hay en el espectro político un hombre que negocie, articule, genere más consensos. Parecería que el destino los pone en la posibilidad de tener el hombre para el momento. Y el hombre para el momento, cuando en el Parlamento no hay mayorías, se necesita un gran articulador. Y Álvaro tiene muchas virtudes, pero dentro de las que tiene, esta se destaca en forma sobresaliente y estamos seguros que va a encontrar los caminos para gobernar y continuar el gobierno formidable que ha hecho Luis Lacalle Pou en este Uruguay. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Para mí un gran placer estar con todos ustedes, compañeros. Yo hoy vengo a hablar en nombre, por supuesto, del partido, pero de los militantes. Yo quiero reiterar el agradecimiento, el esfuerzo enorme que se ha hecho de todas las agrupaciones del país por tocar todas las puertas, por recorrer todos los barrios, por comprometer a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a las personas mayores, y a generar esperanza. Ahora estamos los compañeros han sido más que claros, tenemos parlamento como formado, la ciudadanía nos dio un claro mensaje, no hay mayorías absolutas a nivel de parlamento, necesariamente vamos a tener que conversar mucho, mucho y mucho, y entonces lo que nosotros les venimos a pedir es redoblar el esfuerzo, un poquitito más de compromiso, que no quede ninguna casa, que no quede ningún compañero, que no quede ningún vecino, que no quede ningún trabajador, que no quede nadie sin que le podamos decir lo importante que es la diferencia entre tener a Álvaro y Valeria en la presidencia y entre tener a Yamandú y a Carolina en la presidencia. Son claramente dos modelos de país. Y están nosotros, porque ya los dirigentes ya han dado lo máximo, recorriendo el país, llevando el mensaje. Hay gran parte de la decisión que ya está tomada. Ahora somos los ciudadanos que tenemos que decir a quién vamos a confiar la dirección del país, el Ejecutivo. Tenemos los antecedentes de estos 4 años que nos robó la pandemia, 3, con los 15 del Frente Amplio. Tenemos gobiernos para comparar, tenemos ejecución de proyectos para comparar, tenemos actitudes para comparar. ¿A quién le vamos a dar la confianza? Entonces,
confío en ustedes, compañeros, amigos, militantes, están nosotros. Hoy todos somos militantes, tenemos los senadores, los diputados, los dirigentes departamentales, pero hoy el partido se tiene que llenar de militantes, abrazándose con los militantes de la coalición, que han sido también generosos, que nos han dado muestras de un compromiso, porque ya la gira está recorriendo el país también, y el ambiente de esperanza y de alegría es enorme. Así que agradecerles, redoblar el compromiso, no podemos rifarnos los 5 años que se vienen, no podemos tirar por la ventanilla todos los logros que nuestros compañeros, el presidente de la República, la vicepresidenta, estos senadores, los intendentes, los gobiernos departamentales, ustedes ediles también. Maldonado ha sido ejemplo y ha llevado ejemplos a políticas de Estado. El plan de asentamiento fue inspirado en Maldonado, el plan de jornales solidarios fue inspirado en las políticas de Maldonado, el plan que vamos y que ya comprometió el presidente de las políticas de salud mental y lucha contra las adicciones también está inspirado en un plan piloto de acá. ¿Qué va a pasar con todo eso si gana Yamandu y Carolina? No podemos dar pasos atrás. Así que yo confío más que nada en la fuerza y en la conciencia y la responsabilidad de cada uno de ustedes, de todos nosotros juntos, que depende de nosotros los próximos 5 años. Así que con toda la esperanza a recorrer todo Maldonado, a llenar de alegría, de esperanza y bueno, y a renovar el compromiso de quien tiene las mejores credenciales para ser un excelente presidente como es Álvaro. Así que gracias, vamos por eso. Gracias.